Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Haga posible, Señor, que los ángeles nos acompañen. Permita que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija en cada detalle. Le damos gracias, Padre, por darnos a Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Padre, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Gracias por el santo privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones, sus bondades y mercedes. Ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Diríjanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y dentro de esta serie estamos trabajando con el apóstol Pablo. Y dentro de lo que es la experiencia del apóstol Pablo, estamos tratando de estudiar el Evangelio por revelación, el Evangelio que recibió el apóstol Pablo por revelación de Jesucristo. Y nos hemos enfocado en el libro de Romanos. En el capítulo 13, versículo 11, Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cómo salimos del sueño? Conociendo, comprendiendo y entendiendo el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Así que estamos enfocados en conocer más de Jesús a través de conocer más del Evangelio. Hoy debemos trabajar con Romanos capítulo 8, que es la sección que tiene que ver con la certeza y la seguridad de la salvación. Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Vamos al capítulo 8, los versículos 15 y 16. Romanos capítulo 8, versículo 15, versículo 16, aparece allí una palabra que será objeto de estudio. Dice Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Esta es la palabra que nos interesa. Por el cual clamamos, Abba, Padre. Y dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hemos sido objeto de la adopción por parte de Dios, entonces somos sus hijos. Y en ese tenor, con ese enfoque, vamos a trabajar hoy. La palabra adoptados, la palabra adopción, viene de un término griego que se escribe huiothesia. Y esta palabra significa puesto como hijo. Huiothesia significa puesto como hijo y aparece por lo menos 5 veces en los escritos de Pablo. Vamos a ver brevemente la palabra y luego vamos a ver el contexto de la palabra dentro del texto que hemos leído. Leamos primero el texto para ver los 5 momentos o lugares donde Pablo menciona la palabra. Ya vimos en el capítulo 8 el versículo 15 y en el versículo 23 del capítulo 8 dice la palabra de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Recuerda, 5 veces Pablo utiliza esta palabra. Ya van 2.
Cuando usted sigue leyendo en el capítulo 9, el versículo 4, dice la palabra de Dios que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo menciona otra vez esta palabra en Gálatas capítulo 4, versículo 5. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo, la Biblia su solo intérprete. Gálatas capítulo 4, el versículo 5 dice Pablo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En el libro de Efesios, Pablo vuelve a la carga utilizando esta palabra. Efesios capítulo 1, versículo número 5. Dice la palabra de Dios, Efesios 1, 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es bueno ver el contexto inmediato donde aparece esa palabra. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? ¿Qué es lo que está tratando de explicar? Veamos por lo menos el párrafo, el contexto inmediato donde aparece la palabra en cada uno de estos casos y mire qué belleza para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Vamos primero al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 12 al 16. Recuerde, la Biblia es su propia intérprete, su sola intérprete. La Biblia explica la Biblia. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Romanos, capítulo 8, veamos los versículos 12 al 16, el contexto donde aparece la palabra adopción o nos ha adoptado. Romanos capítulo 8. El capítulo 8 del libro de Romanos es un eje y es, en resumen, toda una explicación de la experiencia de la salvación. Romanos capítulo 8, versículo 12, dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y él explica, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y sigue diciendo Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un fuerte énfasis en la frase hijos de Dios. En el libro de Gálatas, en Romanos capítulo 9, los versículos 1 al 8 nos dan el contexto del versículo 4, donde aparece la adopción. Dice el versículo 1, Romanos 9, 1 al 8, dice el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y sigue diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, aún son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vemos otra vez el énfasis fuerte en ser hijos de Dios.
adoptado para ser hijos de Dios. Cuando usted sigue buscando en el libro de Gálatas, capítulo 4, los versículos 4 al 7 nos dan el contexto de esa otra aparición de la palabra adoptados. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7. ¿Pero qué significa adoptado? ¿Qué valor tiene para nosotros? ¿Qué es lo que hay detrás de la palabra? ¿Qué es lo que ocurre cuando se adopta a una persona? ¿Qué ocurre cuando Dios nos adopta? Todo eso tenemos que verlo en un momento. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al versículo 7. Dice el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí vuelve la palabra otra vez. Y por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Otra vez el énfasis en la palabra hijo. Cuando usted adopta a una persona, le está recibiendo en su familia, le está haciendo parte de su familia, le está recibiendo como hijo o como hija. Efesios capítulo 1. Veamos otra vez el énfasis que Pablo hace con la palabra adopción en el contexto. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice ahora Pablo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí sigue remarcando la palabra hijo. Tomando esto en cuenta, entonces se hace necesario ir un poquito más a fondo de los resultados de la adopción. Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué valor tiene para nosotros? En 1 de Juan, el apóstol Juan se hace participante de esta idea de hijo de Dios y vamos a preguntarle a Juan qué piensa, qué opina, qué dice él. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, versículo 2 y versículo 9. Ponga cuidado. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 12, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, hijos de Dios. Y si usted mira más adelante, en el versículo 9, dice Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Estos hijos adoptados por Dios ahora tienen una simiente distinta. La simiente que permanece en ello, Juan le llama la simiente de Dios. Y es hermoso seguir recalcando y encontrar lo que Juan nos sigue diciendo. En San Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, Juan nos muestra cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. Dice San Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13 lo siguiente. Amigo, amiga, es el empeño y el interés de Dios rescatar y restaurar a sus hijos. San Juan 1,
versículo 12, versículo 13. Dice el versículo 12, San Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La idea de la adopción que Pablo está tratando de explicarnos es que Dios nos reintegra a su familia como hijos legítimos o hijas legítimas. Dios nos reintegra a su familia con todos los derechos y privilegios de un hijo. En el tema anterior estábamos hablando de la palabra reconciliación, catalagé el sustantivo, catalazo el verbo. Y decíamos que catalazo significaba cambiado, transformado de arriba a abajo, completamente cambiado y transformado. Cuando el hijo pródigo decide regresar a la casa del padre, el padre corre, le abraza, le besa y le recibe. El padre da la orden de que lo laven, le cambien esa ropa y le pongan ropa de gala. Ponga cuidado ahora. Recuerde que en el versículo 17 de Lucas capítulo 15, donde está la parábola y las tres historias, dice que el hijo, cuando estuvo un periodo de hambre, no tenía que comer, tuvo que ayunar, volviendo en sí, despertándose, dándose cuenta, despertando del sueño, conoció, comprendió y entendió que estaba huyendo de la vida, estaba huyendo de su padre. Cuando decide regresar a la casa del padre, el padre corre, lo abraza, lo besa y lo recibe. El padre da la orden, cámbienlo completamente. Lo lavan, lo visten, lo integran de nuevo a la casa. Le ponen el anillo en la chequera de la casa. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted, es lo que Dios quiere hacer conmigo, restaurarnos completamente, de arriba a abajo, que regresemos a la casa del Padre, integrarnos de nuevo a la familia. Por eso Pablo dice en Efesios 2:19 que somos hijos de Dios, somos miembros de su familia. Y es el empeño y el interés de Dios con usted y conmigo. De allí la importancia de la palabra adopción, como veremos más adelante en sus detalles. Recuerde que huiotesia significa puesto como hijo, colocado como hijo, recibido como un hijo. No es un empleado, no es un servidor, es un hijo con los derechos y privilegios que tiene un hijo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, habla del origen de este hijo, de este que ha sido adoptado, dónde se origina, cómo se incuba, cómo nace, cómo se produce. Y es una belleza, dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Un nuevo nacimiento, habla de renacer, renacido. Dice 1 de Pedro 1, 23, renacido, no de simiente corruptible. Me gusta como Pedro lo enfatiza. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya Juan nos había hablado de la simiente de Dios. Ahora nos está diciendo Pedro una simiente incorruptible. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Sí. Al ser adoptado en la familia de Dios, comenzamos una vida nueva, una vida cambiada, con una simiente no que nos dieron nuestros padres, sino una simiente que viene de arriba, una simiente que viene de Dios. Y ahora nos dice Pedro que es una simiente incorruptible. La belleza, la grandeza de esta palabra, huiotesia, puesto como hijo, adoptados. Cuando profundizamos un poquito más en esta palabra, huiotesia indica el momento cuando un hijo alcanzaba la madurez o la mayoría de edad. Veamos qué está pensando Pablo cuando utiliza esta palabra haciendo una comparación entre algo que ocurría en su tiempo y la experiencia del cristiano.
Pablo nos está comparando con lo que ocurría en un hijo cuando llegaba a su mayoría de edad, cuando llegaba al punto de hacerse un hombre. Ponga cuidado. Huiotesia es el paso que hace un hijo de la niñez a la adultez. En la cultura grecorromana, los hijos no eran criados por sus padres. Todo lo contrario. Tampoco eran educados por los padres. Esto lo hacían ciertas personas llamadas tutores, curadores o ayos. El niño nacía y se le entregaba a estas personas para que lo criaran, para que lo educaran, para que lo formaran, para que lo prepararan. Y cuando el muchacho llegaba a la mayoría de edad, entonces era traído a la casa de sus padres. En otras palabras, eran niños, como veremos en un momento, tecnon, diferente a huios, hijo maduro o adulto. Ponga cuidado. De ahí la palabra que Pablo utiliza para definir la condición de un niño pequeño en la cultura que él vivía. En Gálatas capítulo número 4, versículo 1, versículo 2, mire lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 1, versículo 2. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Críen este muchacho y cuando cumple la edad, entonces me lo traen. El niño se criaba lejos de su papá y su mamá. El niño se criaba con esta gente que lo iban a instruir y a educar y a enseñar. Y después que alcanzaba la madurez, entonces lo traían a donde los padres. Era la cultura de ese tiempo. Y Pablo está usando esa figura para hablarnos a nosotros. En el tiempo señalado por el padre era el tiempo de la huiotesia. Era el tiempo de ponerlo a su muchacho como hijo. El hijo, una vez criado y educado, era recibido en la familia para el pleno ejercicio de su filiación. Ahora podía gustar y administrar la herencia. Antes de eso no se difería o no había ninguna diferencia entre el hijo heredero y un esclavo de la casa. Era solo un muchacho que estaba siendo educado. Pablo dice y compara de la misma manera lo que es un hijo adulto y compara a un hijo pequeño. Cuando el niño estaba pequeño en la casa de los curadores, tutores o ayos, no hacían ninguna diferencia, ninguna distinción. Era solo un muchacho. Y aunque era el Señor, no tenía ninguna filiación, en cierto modo, con su papá y su mamá. Estaba lejos de la casa. Y allá es donde se le estaba educando y se le estaba instruyendo. No se hacía ninguna diferencia entre un esclavo y el muchacho que estaba siendo educado. Veamos lo que hace Pablo para hacernos entender esto de hijo, huios, y esto de niño, tecnon. ¿Y cómo entender esto? Recuerde, por favor, estamos trabajando con Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros una salvación que cuando creímos. Sueño. Cuando usted ve el mundo religioso cristiano en el mundo, por donde quiera que usted pasa, usted se sorprende al darse cuenta cómo las personas están dormidas. No tienen una clara conciencia de la belleza y la trascendencia de la salvación, la belleza y la trascendencia del Evangelio, la belleza y la trascendencia de Jesús. Una gran mayoría han sido adoptados o recibidos en la iglesia para que sean religiosos, pero no conocen a Jesús, no se han empeñado en conocer a Jesús y caen en un sueño peligroso. Se acomodan a una cultura religiosa, a
a una cultura de la iglesia. Eso no es así. La vida cristiana es más que cumplir requisitos. La vida cristiana es trascendente, va más allá de esos requisitos. Es una relación íntima con el Dios Todopoderoso. Es una vida llena del Espíritu Santo. La vida del cristiano tiene que reflejar a Jesús, pero tiene que haber un cambio en la mente. Tiene que haber una transformación de la mente. De allí la importancia de la palabra reconciliación, del verbo catalazo. Tiene que haber un cambio completo, una transformación de arriba a abajo. Su vida debe manifestar y mostrar, enseñarle a la gente que verdaderamente conoce a Dios. No es un concepto ni una doctrina. Es una persona, es un principio de vida que transforma la vida. Por eso Pablo dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, alguno está en Cristo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. No dice todos, dice algunos. Si alguno está en Cristo. La clave de todo es estar en Cristo. Huios es un hijo maduro cuando alcanza la mayoría de edad. De ahí viene la palabra huiotesia, puesto como hijo. ¿Cuándo lo ponían como hijo? Cuando ya era maduro, cuando ya estaba educado, estaba formado, estaba hecho. Cuando era un bebé, ni siquiera aparecía en la casa de los padres, estaba por allá. Y el niño, allá está. No sé ni me imagino cómo harían las madres para ver a su muchacho, pero allá está. Hasta que lo formaran, hasta que lo educaran. Dios quiere que seamos huios, hijos maduros. A mí me gusta como Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para que alcancen madurez. En el capítulo 3, versículo 16 en adelante, hasta el 19 del libro de Efesios, Pablo dice que le ora a Dios para que los efesios sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para que alcancen una madurez espiritual a toda prueba, que nada ni nadie lo mueva de la fe. Que nada ni nadie le quite la fe. Que se despierten del sueño. Vemos hoy día un mundo cristiano más religioso que cristiano, que está dormido, durmiendo. Las señales de los tiempos y todo el mundo sigue durmiendo, ocupado en las cosas de este mundo. Huios también se aplica a Jesús cuando se le llama hijo. La palabra teknon se refiere a un hijo pequeño o recién nacido, a un bebé. Y ambos términos Pablo lo utiliza en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Mire usted lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. ¿Qué debemos hacer para despertarnos del sueño? Conocer a Jesús, comprender a Jesús, entender a Jesús. ¿Qué debemos hacer para levantarnos del sueño? Conocer el Evangelio, conocer la salvación. Porque amigo, amiga, cuando usted conoce el Evangelio, cuando usted conoce la salvación, usted no puede ser igual. Mire, tome tiempo y estudie el libro de Romanos. Cuando usted estudia ese libro, cuando usted lo conoce, lo comprende y lo entiende, la mente se le abre, descubre qué es lo que ha hecho Dios, qué es lo que ha hecho Jesús, y qué es lo que hace el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Pablo utiliza los dos términos en esta sección. Veamos el versículo 14. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el versículo 14 aparece la palabra huios.
En el versículo 16 aparece la palabra teknon. La palabra teknon viene del ticto, un verbo que significa parir o significa dar a luz. Es un bebé. Pablo aboga, alega, trata de que dejemos de ser niños fluctuantes y que alcancemos una madurez espiritual para estar firmes. Este hijo, teknon, es un bebé recién nacido o un bebé pequeño. Versículos 16 y 17, Romanos. Ahora, aquí viene la pregunta interesante que nos concierne a nosotros y que nos llama la atención. ¿Cómo llegamos a ser hijos maduros? ¿Cómo llegamos a ser juiciosos? Mire el versículo 14 de Romanos capítulo 8. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, la vida comienza a tornarse interesante, porque estamos en un mundo en guerra. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces aprendemos a vivir como vivió Cristo Jesús. Alguien escribió en Romanos capítulo 8, versículo 14, se usa para referirse a los que han aprendido a vivir conforme al Espíritu, a los espirituales, a los que son guiados por el Espíritu y no por la carne, a los que han alcanzado la madurez. Romanos capítulo 8 es un tratado del Espíritu Santo y comienza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, de manera que los juiciosos, los hijos maduros que han sido adoptados por Dios, ahora viven en el Espíritu, no en la carne. Y ya no son teknon, no son niños, ahora son adultos, personas que saben lo que quieren, que saben lo que están haciendo, personas maduras. En el capítulo 8, los versículos 4 en adelante, se establece una clara diferencia entre la carne y el espíritu. Los adoptados en la familia de Dios son llenos y llenas del Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los maduros, los juiciosos, han entendido que la clave y el secreto de la vida cristiana es vivir llenos y llenas del Espíritu Santo. De vivir en el Espíritu y no más en la carne, dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Carne versus espíritu. Huios o teknon versus huios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El huios, el maduro, el hijo maduro, el hijo hecho, el hijo formado, está lleno del Espíritu Santo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando una persona es un huios, una persona adoptada, una persona adulta, entonces usted ve el desarrollo en esa persona. Se nota cómo el Espíritu la va cambiando y transformando.
Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, y lo hace de gloria en gloria. Va transformándole de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu, dice Pablo. Un cambio progresivo. Proverbios capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Necesitamos despertarnos del sueño conociendo a Jesús, conociendo el Evangelio, conociendo la salvación, conociendo el misterio de Dios, conociendo la ciencia de Dios, conociendo la sabiduría oculta, conociendo, comprendiendo y entendiendo, no estáticos, sino en forma progresiva. Es un desarrollo, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Huios, hijo maduro, hijo adulto, un hijo formado. Cuando la persona conoce a un cristiano hecho y derecho, formado, transformado, la gente se inspira. No por lo que dice, sino por lo que es. Un hijo, un heredero de Dios. Llama la atención el empeño y el interés que hace y pone el apóstol Pablo. Ahora, ponga cuidado. Cuando usted ve la vida de los seres humanos, descubre que hay 3 niveles. Número 1, veamos 1 de Corintios, capítulo 2. El apóstol Pablo describe estos tipos o niveles de seres humanos. El apóstol Pablo nos habla de 3 tipos de personas. Nos habla de los naturales, nos habla de los espirituales y también nos habla de aquellos que Pablo le llama carnales. En 1 de Corintios capítulo 2 encontramos en el versículo 14, Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ponga cuidado ahora. En cambio, dice Pablo, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta aquí tenemos 2 grupos, naturales y los espirituales. Lamentablemente, de los espirituales aparecen personas que paran su crecimiento, paran su desarrollo y entonces caen en trampas y caen en situaciones tristes, dolorosas y lamentables. Ahora Pablo aparece con un nuevo grupo. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1, dice el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es vergonzoso. Es vergonzoso porque Pablo se está refiriendo a parte de los que eran espirituales. Le llama hermanos. Él no llama hermanos a los naturales que no les importa a Dios, que no les interesa a Dios. Le llama hermanos a los espirituales. Pero de esos espirituales, dice Pablo, ahora aparece un grupo nuevo, los carnales. Y a esos carnales los llama tecnon, los llama niños, bebés, personas que deberían ser ya adultas en el conocimiento del Señor Jesús. Llama la atención el empeño, el interés de Pablo de que esos tecnon, niños, crezcan a la estatura de huios, cristianos adultos, cristianos maduros. Y llama la atención cómo el apóstol Pablo hace énfasis en los padecimientos de Cristo. Y es hermoso ver cómo esos espirituales, esos huios, esos que han sido objeto de la huiotesia, que han sido puestos como hijos o hijas de Dios, que han sido reconocidos como miembros de la familia de Dios,
que han alcanzado esa madurez, entonces hacen una renuncia a ciertos detalles de su vida. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una renuncia a la vida pasada. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Madurez. Madurez. Crecimiento, desarrollo espiritual. Adoptado. El apóstol Pablo pone bien en claro la nueva experiencia. El Señor Jesús se hace eco del mismo asunto, el desarrollo espiritual, y en San Lucas capítulo 9, versículo 23, presenta la idea de un maduro, de un cristiano maduro. ¿Cómo vive? ¿Cómo se presenta? Lucas capítulo 9, versículo 23, y aquí aparece otra vez la palabra alguno. Dice el versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una persona huios, una persona hijo maduro, una persona puesto como hijo, una persona adoptada, madura, consciente, entonces, dice Jesús, niéguese a sí mismo, rehúsa asociarte con lo malo que tiene en ti mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sométase a la voluntad de Dios. Viva conforme a la voluntad del que le adoptó. Algunas personas explican en la época de Pablo lo que pasaba cuando un individuo era adoptado. Se hacía una vista pública y el que iba a adoptar se presentaba en público junto a la persona que sería adoptada. Asumía un compromiso social, un compromiso público en beneficio de la persona que estaba adoptando. Hablaba el que iba a adoptar diciendo que en ese día había tomado la decisión de adoptar a esta persona en su familia. Ese día, la persona que sería adoptada en público renunciaba a su persona, renunciaba a su familia, renunciaba a su apellido, renunciaba a su vida para aceptar, acogerse a la vida del que le iba a adoptar. Todas las personas presentes tenían el derecho y el privilegio de cobrarle al adoptador las deudas del que sería adoptado. Y en el momento cumbre, el que iba a adoptar preguntaba: ¿esta persona que será mi hijo tiene algún compromiso con alguno de ustedes? Y las manos comenzaban a levantarse. Y el que adoptaba decía: pago. En otras palabras, todos sus compromisos, todas sus deudas, todos sus problemas, ahora los pago yo. Ahora esa persona es mi persona. Lo que haya pasado con él, ahora es mi problema. Ya él desaparece, ahora yo aparezco en él. Y entonces anunciaba el nuevo nombre, donde llevaba la seña de esta familia nueva que le adoptaba. Jesús hizo lo mismo. Hizo una vista pública y dijo: yo pago. Y dejó que lo levantaran en la cruz del Calvario siendo inocente. Y pagó con su vida, con su sangre, todas tus deudas. Me gusta como Pablo lo dice, como Pablo lo explica. Amigo, amiga, si estamos en Cristo, si hemos sido adoptados por Dios para ser miembros de su familia, hay nada que temer. Me gusta como Pablo lo dice.
Y las preguntas que hace, dice Pablo, Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, el que declara justo. ¿Por qué? Porque pagó el precio del pecado. ¿Por qué? Porque pagó la deuda de su hijo. ¿Por qué? Porque lo aceptó en su familia y se hizo responsable de toda la desgracia y tragedia de esa persona. ¿Quién es el que condenará? Y responde Pablo, Cristo es el que murió, ya pagó. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Número 1, murió, pagó la deuda. Número 2, resucitó, pagó la deuda, murió y se levantó. Ni la muerte ni nadie lo pudo detener. Número 3, está a la diestra de Dios, tiene todo el poder de Dios. Y número 4, intercede por nosotros. Amigo, amiga, ¿aceptas tú ser adoptado en la familia de Dios? ¿Llevar el nombre del Señor? ¿Aceptas ser un cristiano maduro? Isaías 43, versículo 7 dice el Señor, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amigo, amiga, ¿aceptas venir a la familia de Dios? ¿Aceptas ser miembro de la familia de Dios para reflejar la gloria del Señor? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por todo lo que ha hecho, Señor, a través de Jesús. No solo para nuestra salvación, sino también, Padre, para adoptarnos en su familia. Oh Señor, que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos inspire a estudiar más la Biblia, a conocer, comprender y entender más el maravilloso plan de salvación, a conocer, comprender y entender más a Jesús, Dios Santo, y despertarnos de esta dejadez, de esta modorra, de este sueño, y conocer más la belleza, la grandeza, la trascendencia de la obra de Cristo en nuestro favor. Señor, le decimos sí. Permita que el Santo Espíritu repose en nosotros y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que el Santo Espíritu venga a nosotros y nos transforme, nos cambie completamente, para que nuestra vida inspire a otros a entregarse a usted y alcancen así la salvación y la vida eterna. Dios eterno, Padre amado, querido Señor, nos rendimos a sus pies y lo hacemos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.